Seguimos la reflexión sobre Jesús de Nazaret. Estamos ya en el tiempo ordinario, es la semana 9 de este tiempo, es el 8 de junio, es jueves del año 2017, el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica, y la cita del relato de hoy es de Marcos, capítulo 12, versículo 28 hasta el 34. Dice así el relato. En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a ver lo que nos dice Marcos y qué significa para cada uno de nosotros. En primer lugar, otro debate importante dentro del judaísmo era el que se refería a una jerarquía dentro de la multitud de mandatos y prohibiciones que las escuelas rabínicas habían ido desarrollando hasta llegar a contabilizarse más que 600 normas o mandatos. Y claro, surge la pregunta en cada ser humano, y en nosotros por supuesto, y es esta: ¿cómo no perderse en semejante jungla legal, jungla de leyes y mandatos? ¿Cuál era, en definitiva, el mandamiento más importante? Por eso el letrado lo pregunta ante esta situación. Las respuestas habituales entre los rabinos eran relativamente variadas, sin faltar quien creía que el mandato más importante en el cumplimiento estricto era el sábado. Jesús no parece tener ninguna duda. Todos los mandamientos se reducen al amor. Y Mateo añadirá, en línea con lo afirmado por el rabino Hillel, el anciano, que vivió algunos años antes
que el Maestro de Nazaret en ambos mandamientos, como este. Sostienen la ley entera y los profetas. En Mateo 22, versículo 40. En efecto, y ya él había afirmado también de un modo contundente esta otra afirmación: no hagas a tu vecino lo que no quieres que él te haga a ti. En esa frase se resume toda la enseñanza de la Torá. El resto es comentario. Ve y apréndelo. Al hacer esa síntesis, Jesús no solo apela a dos principios establecidos en la Escritura Sagrada del judaísmo, en Deuteronomio 6, 5 y en Levítico 19, 18, que él une en un solo, sino que viene a decir que el fundamento último de lo real es amor. Es decir, el mandato más importante es el amor. No porque así lo decida alguna voluntad superior, la divina, sino que porque eso es lo que corresponde o resulta coherente en la realidad misma. Es decir, esta es no dual, se rige por el principio de la unidad y se plasma en la vivencia de ese amor. Quizás sea bueno volver a recordar, como hemos visto en las lecciones anteriores, que el amor del que se habla aquí no tiene que ver, en primer lugar, con algún sentimiento o emoción, sino con la certeza de que la naturaleza de lo real es no separación, sino unidad entre todo el ser humano. Dios y el ser humano son uno solo. De aquí entonces tenemos que deducir la pregunta de hoy, y sería la siguiente. Siento que solo viviendo el amor estoy en línea con lo real. Yo creo que sí. Lo real ya sabemos que es Dios. Lo real es lo real, es decir, lo verdadero, lo que da vida. Pues ahí, esa es la pregunta. Siento que solo viviendo el amor estoy en conexión y en línea con el Dios real. Bien, pues visto esta situación concreta, viendo la historia del pueblo de Israel, es un pueblo muy religioso, en el que lo central de la religión era la más exacta observancia de la ley. Se preocupaba y discutía constantemente sobre lo que era lo más importante en aquel pueblo y en aquella religión. Por eso el escriba o el letrado pregunta cuál es el mayor mandamiento. De este asunto discutían constantemente las escuelas rabínicas y sus maestros dialogaban sobre esta situación.
Normalmente se coincidía en la primacía del Semá, que Jesús cita como respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Lo que se basaba en el Deuteronomio 6, del 4 al 5. Las respuestas de Jesús se recitaban todas las mañanas en el templo. Y como nos lo dice también en el Deuteronomio 6, 4, 9, y en Números también del 15, del 37 al 41. Pero Jesús iba a más. No se limitó a recordar el primero, sino que a eso le sumó inmediatamente el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un texto tomado también del Antiguo Testamento, del Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, y se encuentra más o menos literalmente en otros textos del Nuevo Testamento, como es la carta a los Romanos, que en el capítulo 13, versículo 9, y también en Santiago, en el capítulo 2, versículo 8. El primero y el segundo formaban un solo mandamiento. Este era lo ideal, porque no se puede, y es lógico, decir que amo a Dios a quien no veo con los ojos de la cara, y no amo a mi prójimo al cual veo. En otra cita, esto lo cita también San Juan, diciendo que el que piensa así es un mentiroso, es decir, no ha entendido lo que es el mandamiento de Dios. Pero Jesús no se limitó a recordar el primero, sino que insiste sobre todo en ese segundo, que para nosotros los humanos es muy importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, pues este episodio, en su conjunto, viene a decir que Jesús definió de forma definitiva que el amor a Dios es absolutamente inseparable del amor al prójimo, lo que hemos dicho hace un momento. Y los unió a ambos de tal forma que si no se cumple uno de ellos, por eso mismo no se cumple nada. O sea, la relación nuestra con Dios no solo es indisociable de nuestra relación con los demás, sino algo es mucho más fuerte, a saber, el único medio que cada cual tiene para comprobar cómo está en su relación con Dios es ver cómo está su relación con las personas con las que vive. Hay gente, y tú la conoces, y yo también, que reza mucho, que va a la iglesia y tal, pero después, en las relaciones con su familia, en las relaciones con el vecino, pues no se porta como debe de portarse si quiere estar en relación con su Padre Dios. Resumiendo, diríamos, la relación con los otros es la medida de la relación que tenemos y mantenemos con el Dios Padre Creador. Y es de suma importancia saber aplicar este criterio a las situaciones concretas de la vida, allí donde vivimos.
Por ejemplo, en las relaciones de familia, en las relaciones de empresa y de trabajo, y por las consecuencias públicas que tiene en la vida pública, especialmente en la vida política, que hay tanto corrupción y lo estamos pasando bastante mal en este sentido, porque no se corta, no para de salir gente podrida. En este momento estamos en enero, que se está grabando esto, y vamos, no paran de sacar trapos sucios, el Puyol, en fin, un desastre. Como también se tiene que llevar este criterio a las relaciones en la vida eclesiástica, entre los curas, los obispos, en fin, la Iglesia en general. Cuando los cargos públicos saben que son despreciados por la mayoría de la gente sencilla y trabajadora, tienen la obligación ética de irse del cargo que ocupan. Y esto pasa también en la Iglesia, así debía de ser, pues no ni es de hecho en la Iglesia ni es de hecho en la política. Y siguen ahí dando rueda y nada. Hay que esperar entonces a las elecciones que hacen 4 años y eso es interminante. Eso no puede aguantarse. Por eso tenemos que tener la responsabilidad que si ese cargo que cada uno puede ocupar no lo hace bien a nivel político de lo que ha prometido que va a hacer y tal, y nada de eso se hace, pues debía de inminentemente, dándole un margen de tiempo, pues si 1 año más o menos, no, pues tienes que durar todo el tiempo de legislatura para decir, bueno, pues intentamos cambiarte. Y en la Iglesia pues pasa igual. Cualquier individuo que tú tiene un cargo, es presidente de no sé qué, esto y lo otro, y ahí está, aunque lo haga mal, el obispo no se entera, entonces ahí estamos. Pero estamos sufriendo esa dimensión que debemos de comunicar si la cabeza mayor, el que rige la diócesis, que en este caso es el obispo, pues decírselo y reflexionar. La gente a veces tiene miedo de ir a su obispo para decirme usted, es que este sacerdote ha hecho esto y esto y lo otro. Es que usted no se ha enterado que eso es intolerante, que haya precisamente sacerdotes que son intolerantes, echan a la gente cuando van de nuevo a las parroquias y nada, y sigue la bola. Y eso es un mal ejemplo. Esa gente que echan, pues no son capaces tampoco, y si quieren complicar más la existencia por ese motivo. Pero es que tenemos que ser valientes y decir, no, eso está mal. Y eso tiene que saberlo el que hace de cabeza. Yo en un momento dado, esto pasó en una parroquia, entonces los que fueron expulsados para que se metieran otras comunidades, como son los quicos, pues nadie fue a protestar. Entonces yo, lleno de santa audacia, pues se lo dije al obispo. Digo, mire usted, esto ha pasado, ¿usted está enterado? Pues dice que no se haga nada. Yo incluso tuve el valor de decir, pues no me creo que usted esté muy separado de lo que pasa en su diócesis. Pero en fin, ahí está. Y es que todo lo que
no somos imprescindibles en ningún sitio, solamente somos servidores de la gente en aquel puesto que estamos y en lo que hacemos y más. Cuando no lo hacemos bien tenemos que reconocerlo y hacer lo que hace un sabio. Reconocer y cambiar es de sabio. Me he equivocado, no he hecho bien las cosas. Ahora, pues esa es la lección que en definitiva puede resumirse, ¿no? Si realmente queremos cumplir el primer mandato que le pregunta el letrado, ese amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, que Jesús después añade, unido al prójimo, como a ti mismo, como tú quieres ser la regla de oro, pues ese es el que hay que ir. Pues pasa a mí, en las circunstancias estas, aquí también saber rectificar y llamar la atención al hermano a través del que hace cabeza, en este caso el obispo, lo que sea. Y en lo político pues igual. Pero si no, porque seguirá la bola y ahí entonces no arreglaremos nada. Pues bien, quedamos en esto, cada uno que vea verdaderamente la primera pregunta. Siento que solo viviendo el amor estoy en línea con lo real, pero de un amor auténtico, no un amor ficticio, no un amor de pasajero, sino integral, como el pan integral. Bueno, ahí lo dejamos y vamos a pasar a ver lo que nos dice el Papa Francisco, que nos está diciendo cosas muy importantes, creo yo. Capítulo 8. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad humana. Los padres sinodales han expresado que aunque la Iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Iluminada por la mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Por otra parte, esta actitud, dice el Papa, se ve fortalecida en el contexto de un año jubilar dedicado a la misericordia que hemos terminado este año, aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios. La Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza, como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad del mar. No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña, dice el Papa. El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su Iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, y que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad
se pertenecen hasta la muerte y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les confiere la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad en que vivimos. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunas lo realizamos al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponde a su enseñanza sobre el matrimonio. Bien, pues esta reflexión corta pero eficaz es el principio para explicar esa igualdad o esa gradualidad en la pastoral que veremos después, Dios mediante, en otra sesión. Ahí os dejo, ese es el principio, ese es el prólogo para acompañar, discernir e integrar la fragilidad, es decir, el que muchos de nosotros, el ser humano, es flojo, pero que es permanente, que quiere cambiar y ser otro. Eso es lo que cada uno, y hemos hablado también en este pasaje del mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a ti mismo, y que rectifiquemos cuando tenemos que rectificar. Un abrazo, un saludo, hasta otra.